Dios les bendiga. Te acabas de conectar con tu canal de bendición. Ministerios Palabra de Unción presenta su programa. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y su segmento, exploremos, investiguemos y descodifiquemos la Biblia. Con su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Si te gustan mis videos, déjame tu like, suscríbete y corramos la voz. Muchas gracias. Muy bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro tema de hoy, acción de gracias, conocido también como Thanksgiving. Hoy vamos a reaccionar a lo normal que se hace y se convierte en anormal, y lo anormal que perjudica la esencia de lo normal. Leemos en Éxodo capítulo 15 versículos 1 al 21 y leemos los dos primeros versículos, que dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré al Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Al comparar los otros dos capítulos de Moisés, del capítulo 31 y versículos 30 de Deuteronomio, y luego el capítulo 32 y versículos 1 al 44, y luego en Apocalipsis capítulo 15 y versículos 2 al 3, que dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y luego también nuestro Señor Jesucristo, cuando celebraba la Pascua con sus discípulos, cantaba un cántico que los evangelios, tanto San Mateo capítulo 26 y versículo 30, y luego San Marcos capítulo 14 y versículo 26, dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y prácticamente en San Mateo capítulo 26 y versículo 30 dice igual. Pero preguntémonos cuál himno cantaban ellos juntamente con el Señor Jesucristo. A ese himno se le reconoce como el Jalel, H-A-L-L-E-L, Jalel, que se encuentran en los Salmos 113 y 118. Los israelitas los cantaban esos cánticos recordando cómo Dios aplastó al faraón y sus jinetes cuando salieron tras de ellos, y el mar se los tragó. Este himno se cantaba precisamente en la fiesta de la Pascua y hacía alusión de la salida de Egipto. Y claro, veamos que la secuencia y la intención de cantar estos cánticos siempre va a ser dar gracias a Dios por algo grande, pero muy grande. Moisés y María, su hermana, en Éxodo capítulo 15, lo que leímos al principio, están cantando al ver cómo Dios los ha librado de la muerte a ellos cruzando el mar Rojo, y vieron a todos los soldados de los egipcios morir ahogados. Y luego en el capítulo 32 de Deuteronomio, Moisés vuelve a cantar recordando de nuevo las grandezas de Jehová, pero fíjese que irónicamente, al concluir de cantar ese día y hacer una remembranza y un recuento de las maravillas de Dios,
y exhortar al pueblo del Señor en ese mismo capítulo 32 y versículos 48 al 52, Dios, fíjese, le da la noticia que a lo mejor Moisés no esperaba. Le dice primero que va a morir y que observe y mire nada más las tierras de Canaán, pero que Moisés no va a entrar en ellas. Y luego en Apocalipsis capítulo 15 y versículos 2 al 3, lo mismo, cantan el cántico de Moisés y del Cordero toda esa gente que se salvó y no recibió la marca de la bestia en la persecución de la gran tribulación. También nos dice la Biblia a nosotros como hijos de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muy bien, entonces ahora sí reaccionaremos a lo que es un verdadero acción de gracias. Para eso, que mejor que tomar como ejemplo a nuestros amigos los peregrinos que vinieron de Europa. Dice la historia que corría en los años 1620 y érase un mes de agosto, fecha 15, cuando nuestros amigos los peregrinos emprendieron su viaje luego de atravesar el Atlántico Norte en ese barco conocido como el Mayflower. Por fin arribaron a las costas americanas de Nueva Inglaterra en un mes de noviembre de ese mismo año. Y todos, o la mayoría de nosotros, conocemos y sabemos la historia, cómo ocurrió un verdadero milagro de Dios al proveerles alimentos a través de aquellos animales conocidos como pavos, turquís, guajolotes, como nosotros los reconozcamos. Pero tenemos que irnos al trasfondo de las cosas y no mirar solamente hasta donde apuntan nuestras narices, únicamente. Ellos, esa gente, venía buscando libertad de poderse expresar en cuanto a sus creencias religiosas. Europa estaba en una auténtica revolución en cuanto a la fe cristiana. Se daba la reforma de la iglesia y la sede religiosa católica amenazaba a todo lo que era contrario a esa religión. Todavía no desaparecía lo que fue la Santa Inquisición. Toda persona que profesaba una fe diferente prácticamente era perseguida. Los reformistas habían hecho su trabajo arriesgando sus propias vidas. Ahora quedaba en las manos de todos aquellos que defenderían la verdadera fe cristiana, de la salvación por la fe y la gracia de Dios, y no por medio de ninguna obra que el ser humano pueda llevar a cabo para obtener la salvación y la vida eterna. Por ejemplo, unos 2 siglos atrás, los judíos sefarditas que abandonaron el país de España posteriormente a la expulsión por negarse a no someterse a la religión católica. No obstante, muchos de ellos se quedaron fingiéndose católicos para poder quedarse a vivir en España. ¿Qué es lo que trato de explicar, compartir y aclarar? No estoy acusando ni inculpando o señalando a nadie, pero sí quiero hacer hincapié del valor y contenido de una festividad de acción de gracias. Como empezamos diciendo al principio del tema, lo normal que se hace y se convierte en anormal, y lo normal que perjudica la esencia de lo normal. Es un juego de palabras, un contenido que nos debe de llamar poderosamente la atención y a la misma vez de preocuparnos, si es que deseamos realmente agradecer de una manera muy humilde, sencilla, pero genuina al Creador Dios por todas las cosas que nos han favorecido y hemos recibido de su santa mano. Gloria sea a su santo nombre. Existe un caso en la Biblia muy pero muy conocido
por toda clase de cristianos. Se trata de los 10 hombres leprosos que fueron sanados de la lepra por el Señor Jesús. Y esto se encuentra en el libro de San Lucas capítulo 17 y versículos 11 al 19, y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasando en Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, o sea, extranjero. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿en qué podemos resumir este hecho de la actitud de los 9 leprosos que fueron sanados y no regresaron a dar gracias? Pensemos, tal vez estaban muy urgidos de ir y ver a su familia, visitarle, de contar a sus amigos que se habían restablecido, ya no eran aquellos despreciados por la sociedad, o de plano no les importó nada la nueva vida que les esperaba junto a sus seres queridos y poder acercarse a los demás. Se habían acabado la prohibición y restricción de juntarse a las demás personas, y tantas cosas e innumerables que estos 9 leprosos sanados pudieron haber expresado. Pasar por el entorno de su vida, de no saber valorar las cosas con su verdadero sentido y valor que tienen cada una de ellas. Por eso no confundamos, por favor, el metate con el molcajete, ni la gimnasia con la magnesia. Por ejemplo, en estas fechas tanto de acción de gracias como las que están a la vuelta de la esquina, las fiestas decembrinas. Por ejemplo, si ya tienes el pescuezón o huehuechón amarrado en la pata de la mesa o en el refrigerador, es decir, el pavo, el chumpipe o el chumpe o el guajolote o el cócono, o como tú lo conozcas por su nombre, por favor, que eso no sea el santo de tu devoción y que sea tu prioridad meterle mucho al diente. Recuerda que existen muchísimas cosas más por qué agradecer y dar glorias y honras a Dios. Y la lista, por supuesto, es interminable. Decía una canción de antaño que la cantaba el brasileño Roberto Carlos. Todos nos acordamos de esa canción porque la escuchamos de niños, que lleva como título: Te agradezco, Señor. Reaccionemos y analicemos un poco de esta canción y concentrémonos en el coro o estribillo. Decía: te agradezco, Señor, por un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco, Señor. También si lloro, te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más te agradezco, Señor, por otro día. Te agradezco, Señor, que el sol nació. Te agradezco, Señor, nuevamente. Agradezco, Señor. Este tema era una de mis preferidas de niño. Yo sé que lo que muchos estarán pensando, a lo mejor van a comentar de este cantante secular, van a decir y comentar: ay, hermano, pero ese hombre, eso era un mundano. Y entonces preguntémonos: ¿qué pasó con el samaritano que regresó y expresó su agradecimiento?
Este cantante también, Roberto Carlos, de alguna u otra manera también es al igual que aquel samaritano, pero dejó plasmado en una canción diferentes y miles de razones por qué agradecer a nuestro Padre Dios, que nos salvó y perdonó de todos nuestros pecados, nos limpió la sangre de su Hijo Jesucristo, a quien damos gloria por siempre. Amén. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Dios los bendiga. Fue un placer enorme de compartir esta palabra con ustedes para una fecha muy hermosa de acción de gracias. Que la pasen muy bonito y se gocen y se diviertan. Su amigo y hermano en Cristo, Abel Rosales, y hasta la próxima.